los niños que presentamos al Señor en la actualidad, ellos no llegarán a tener conocimiento de pecado, así es que no va a haber problema con ellos de que tengan que arrepentirse de pecados que vayan a cometer porque no les va a dar tiempo. Así es que ellos van a ir directitos allá cuando estemos en la tierra prometida, ellos van a estar allí con nosotros porque le hemos reclamado también, han entrado en el reclamo y le hemos reclamado como propiedad nuestra para estar allí. Vamos a buscar nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, en el verso 9, está hablando San Pablo a la iglesia de los colosenses, de allá del lugar, del pueblo o ciudad de Colosa o Colosenses, allá, y está hablándole a los escogidos que hay allá, a la iglesia que hay allá. Entonces ya aquí en el verso 9, dice el apóstol San Pablo, fíjense, el verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Recuerde, hoy los ministros y apóstoles y los maestros y lo que haya y pastores en este tiempo, hoy podemos decir el ministerio que hay en nosotros y decir de William Marion Branham por la voluntad de Dios. Y si es pastor de William Marion Branham por la voluntad de Dios. O si es apóstol, decir apóstol de William Marion Branham por la voluntad de Dios. O el ministerio que sea. Porque somos ministros de Dios y Dios se llama ¿cómo? William Marion Branham. Así es que no hay problema en eso. Es el mismo Jesucristo en este tiempo con su nombre eterno. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que oyeron acerca del amor en el espíritu que había de los hermanos allá en Colosenses, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, fíjese, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y por qué el apóstol Pablo oraba por eso? Porque una persona o una congregación o un grupo de creyentes que tenga conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia puede entonces caminar ¿cómo? En la perfecta voluntad de Dios, haciendo las cosas que corresponde para el día en que está viviendo. Para que andéis, aquí lo dice, para que andéis como es digno del Señor, para poder caminar correctamente como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer también nosotros en el conocimiento de Dios. Eso de que cualquiera puede decir, bueno, a mí no me interesa conocer mucho de lo que Dios reveló. A mí no me interesa tener mucho conocimiento de lo que Dios ha revelado para este tiempo o de lo que Dios está haciendo. Si no le interesa conocer mucho, entonces ¿qué le pasará? Nunca podrá estar caminando como debe caminar en la hora en que vive. Porque una persona que no conoce, si usted va a los Estados Unidos, póngale a la ciudad de Nueva York y coge un automóvil, o se pone a caminar por la ciudad de Nueva York y no conoce cómo caminar allá, ¿qué estará? Estará perdido todo el tiempo. Y así es en el mensaje de la hora. Si usted no conoce, pues usted estará perdido en el mismo mensaje. Caminando en el mensaje todo, sin saber dónde está, ni por dónde va, ni hacia dónde va. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, y aquí en esta mañana ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana para adorar y glorificar tu nombre y escuchar lo que tú quieres que nosotros escuchemos, para que conozcamos, para que entendamos lo que tú tienes para nosotros en esta hora, para que entendamos lo que tú estás haciendo en este tiempo y no se nos vaya a pasar por alto, así como se les pasó por alto cuando vino Jesús de Nazaret. A los religiosos de aquel tiempo se les pasó por alto y no lo han reconocido todavía. Pero los sencillos, los mansos, los humildes, los que eran nada, por revelación, siendo predestinados, ellos vieron lo que tú hiciste en aquel tiempo y lo recibieron, y luego continuaste haciendo lo que comenzaste, lo continuaste en los apóstoles, y los predestinados vieron lo que tú estabas haciendo a través de los apóstoles, y eran añadidos a tu iglesia los que habrían de ser salvos, los predestinados para salvación, Señor. Ahora, Señor, nos has permitido ver lo que tú hiciste a través de tu manifestación en carne en nuestro hermano Branham, y también lo que hiciste a través de Jesús. Así también nos has permitido ver lo que tú hiciste a través de los apóstoles, comenzando el día de Pentecostés en el aposento alto. Ahora te rogamos en esta mañana nos permitas ver lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor, en que tú, Señor, concluiste con tu manifestación en carne en nuestro hermano Branham. Pero, Señor, permítenos ver la continuación de lo que tú comenzaste allá. Permítenos verla acá, Señor, esa continuación, como fue la continuación allá en los apóstoles. Permítenos ver esa continuación acá, porque tú has dicho que, Señor, el tiempo apostólico regresaría nuevamente para beneficio de todo tu pueblo, y estamos en el tiempo apostólico. Oh Dios eterno, estamos en ese tiempo glorioso en que, Señor, tú dijiste que, Señor, se escribiría otro libro de los hechos en este tiempo. Hemos visto el libro de los hechos del Espíritu Santo manifiesto en los discípulos, en los apóstoles. Permítenos ver los hechos de tu Espíritu Santo manifestados en este tiempo, en los apóstoles, en los ministros escogidos, para tú hacer lo que has prometido hacer, Señor. Oh Dios eterno, en tus manos estamos y te lo pido todo en tu nombre eterno y glorioso. William Marion Branham, el hijo de David. Amén. Amén. Pueden sentarse. La escritura que leímos aquí nos muestra la manifestación de Dios en Jesús de Nazaret, y nos muestra que en Él estaba la plenitud de Dios, y a Dios le agradó que en aquel hombre, aquel joven de allá de Nazaret, que en Él habitase la plenitud divina, la plenitud de Dios. Dios se complació en habitar en aquel joven de Nazaret. Ahora, para el mensaje de esta mañana vamos a titularlo, o vamos a ponerle por tema, Dios revelado en carne humana. Vimos a Dios revelado en carne humana en Jesús de Nazaret. Y vimos que allí la revelación de Dios en carne humana fue una revelación plena. Vimos también a Dios revelado en carne humana en Moisés, lo vimos en José, lo vimos en Elías,
lo vimos en Juan el Bautista y lo vimos en los diferentes profetas, pero en ellos estaba una parte de Dios revelándose en carne humana. Pero cuando llegamos a Jesús de Nazaret, encontramos que allí no estaba una parte de Dios revelándose en carne humana, sino que allí estaba la plenitud de Dios revelada en carne humana. Allí estaba la palabra de Dios encarnada, revelada en carne humana, o sea, revelada en carne, y cuando Dios se revela, Él se revela en carne. ¿Ve usted? Revelar es dar a conocer un misterio divino, un misterio de Dios. Entonces, cuando Dios se revela, es cuando Dios se da a conocer a través de carne humana. Por eso, Cristo es la revelación de Dios, o sea, la revelación del misterio de Dios. Entonces, cuando Él se mete en un velo de carne, ¿qué es lo que Él hace a través de ese velo de carne? Él se revela, o sea, se da a conocer. Se da a conocer a los seres humanos que estén viviendo aquí en la tierra. Ahora, una cosa es darse a conocer, revelarse, y otra cosa es que las gentes que viven aquí en la tierra reconozcan a Dios en un velo de carne humana, dándose a conocer. Por eso es que cuando Dios se revela, entonces Dios lo que tiene que hablar, lo que tiene que decir, lo que tiene que enseñar, lo que Él quiere que el pueblo o la gente escuchen, Él lo habla a través de velos de carne, o sea, de seres humanos, porque Dios no habla a su pueblo a menos que no sea a través de carne humana. Ahora vea usted que cuando Dios se revela en carne humana, la gente lo ven, pero viendo, muchos viendo a Dios revelado en carne humana, viendo no ven, y oyendo a Dios a través de carne humana, no oyen. Porque así dice el profeta Isaías que sería para muchas personas. Viendo no ven y oyendo no oyen, y se cumple lo que dijo el profeta Isaías, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente. ¿Y qué pasa? Y no entienden. Cuando Dios se revela o se da a conocer a través de carne humana, pues Dios lo hace en forma tan sencilla que es una cosa para muchas personas, es una cosa normal, es una cosa que para muchas personas no le ven nada de divino a lo que Dios está haciendo. Y es porque Dios es tan humilde, tan sencillo, que Dios cuando se manifiesta, se revela en simplicidad. Y cuando Dios se revela aquí en la tierra, Él lo hace en forma tan sencilla que cuando la gente lo ve revelado, y siempre que se revela es en carne humana, siempre que se revela es en vasos de carne, entonces la gente mira y lo que ven es un hombre normal, o una mujer normal, si está revelándose en las hermanas. Porque viene un tiempo en que Él estará revelado en hermanos y hermanas, porque son miembros en parte del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese, la gente miran, y si se está revelando a través de un carpintero, la gente lo que ven es un hombre ahí, un carpintero, pero no pueden ver a Dios metido en ese hombre. La gente de allá de Nazaret, pues cuando miraban a aquel joven Jesús de Nazaret, ¿qué era lo que ellos veían en aquel joven? Bueno, ellos veían en José, ellos veían un ebanista, un carpintero. Y cuando miraban a Jesús de Nazaret, pues bueno, ellos veían otro ebanista. Uno que quizás en el futuro, cuando José muriese, se encargaría de todo el negocio de la ebanistería que José tenía. ¿Ve usted? Ellos lo miraban como el heredero de una ebanistería, pero sin embargo, no era eso. Él era el Rey de reyes y Señor de señores. Él era el Dios todopoderoso metido en un cuerpo
humano en un cuerpo joven, el cual nació de una virgen, de la Virgen María, y el cual, cuando nació, ¿qué era? Era Dios en forma de un bebé. Luego, cuando llegó a la edad ya un poquito más grandecita, pues bueno, era Dios en forma de un niño. Luego, cuando llegó a la forma de un jovencito, bueno, era Dios en forma de joven. Dios siendo un joven. Cuando llegó ya a la forma ya más grandecita, y llegó a los 29 años por ahí, y llegó a los 29 años y medio, pues ya era una persona ya más madurita, una persona joven, pero ya con más experiencia, más capacidad, y fue bautizado allá en el Jordán por Juan el Bautista. Pero la gente que estaban viendo, bueno, ellos veían cuando este joven fue bautizado allí, ellos veían otro más de los que fue convencido por Juan el Bautista. Otro más que ha sido engañado por ese predicador que está metiendo a la gente al agua para ser bautizado. Ahora ve usted que este bautismo en agua que Juan estaba llevando a cabo, porque nada puede ocurrir y nada puede ser efectuado a menos que no esté tipificado en la dispensación anterior. ¿Ve usted? Entonces eso que es efectuado en una dispensación anterior como tipológicamente en símbolos, luego para la otra dispensación, eso muestra algo que será hecho en la otra dispensación. Entonces, allá en el templo de Salomón había, en cierto lugar, allá en la entrada, había un lugar con una fuente de agua, y allí los corderitos que iban a ser sacrificados eran lavados allí y luego eran llevados al sacrificio. Eso estaba mostrando el bautismo en agua que Juan estaba llevando a cabo allá. ¿Ve usted? Entonces, por eso fue que cuando el Señor fue a ser bautizado, Juan empezó a luchar. Pero yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, tú vienes a mí para que yo te bautice. No, eso no puede ser. Juan estaba esperando que el Señor mejor lo bautizara a él y él no bautizara al Señor. Porque Juan se dio cuenta quién era aquel que estaba viniendo a él para ser bautizado, porque lo reconoció, porque el que le envió a predicar y a bautizar le dijo que un día iba a venir uno donde él para ser bautizado, y aquel sobre el cual él viese el pilar de fuego, el Espíritu Santo en forma de paloma viniendo sobre él, ese era él, ese era el Mesías. Y Juan lo vio, y cuando lo vio le dijo, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Entonces empezó a luchar y el Señor le dijo, mira, déjate de cosas. Tú sabes que esto de bautismo, esto no es así porque sí. Tú sabes que los corderos, cuando van a ser sacrificados allí en el templo, primero tienen que pasar por la fuente de agua para ser lavados y luego ser sacrificados. Y entonces ya tú sabes que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí estoy, lávame en las aguas. Porque más adelante seré sacrificado para no cubrir, sino limpiarle, extirparle el pecado de mi pueblo. Y entonces Juan, ve usted, la palabra siempre viene aquí, ¿a quién? A los profetas. Entonces, aquel era quien, la palabra hecha carne. Tuvo que venir a un profeta y ese profeta tuvo que bautizarle. Entonces Juan, accedió y dijo, bueno, está bien, ahora sí, entiendo esa parte, y le bautizó. ¿Ve usted? Entonces aquel no era cualquier persona, aquel no era un joven carpintero o un joven ebanista, sino que aquel era Dios velado en carne humana. Aquel era Dios revelándose en carne humana, porque Dios cuando se revela, revelarse es darse a conocer. Cuando Él lo hace a través de carne humana. Si usted quiere ver a Dios revelándose, tiene que verlo a través de carne humana. Si no, nunca lo verá, porque Él es espíritu. Y el espíritu está en medio nuestro, pero Dios está en espíritu en medio nuestro, pero está en otra dimensión. Usted no puede ver el espíritu. Entonces, para Él hacerse visible a usted y darse a conocer a usted, y hablarle a usted y hablarme a mí, Él lo tiene que hacer, ¿cómo? Velándose y revelándose a través de carne humana. Fíjese, velándose y revelándose.
velándose, o sea, cubriéndose de carne, o sea, teniendo un velo, metiéndose en un cuerpo humano y luego a través de ese cuerpo humano darse a conocerlo, o sea, revelarse al pueblo, y Él es la palabra. Por lo tanto, si Él se revela a través de carne humana, entonces lo que tiene que salir a través de esos labios de carne humana, si es un predicador, lo que tiene que salir es ¿qué? La palabra, porque Él es la palabra. Si lo que sale es antipalabra, bueno, ahí hay algo que está velado y se está revelando a través de esa carne humana, pero no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios, porque dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Habla qué? La boca. Y si Dios se vela, por ejemplo, Él es la palabra, y si el 50% de la palabra está velada en una persona, tiene que salirle ese 50% de la palabra que está velada ahí, sellada en el corazón, tiene que salir por la boca. ¿Ve usted? Entonces, siendo un predicador, tiene entonces que predicar la palabra. Y está velada el 100%, porque fíjese, una cosa es cuando se vela, y luego de velarse, luego se revela. Para poderse revelar, primero se tiene que velar. Para poderse revelar a través de alguien, primero se tiene que velarse, tiene que meterla ahí y ser el dueño de ese tabernáculo, estarla ahí metido, y entonces comienza a revelarse, a darse a conocer. Entonces encontramos que eso es Dios, y Dios es Espíritu, y Él es la palabra. Él se vela de esa manera y luego se revela a través de esa misma carne donde se veló. Pero también hay otro espíritu que se vela en carne humana y se revela a través de carne humana, y ese es el espíritu del anticristo. Entonces usted y yo conocemos quién es el que está velado en carne humana, ¿a través de qué? A través de la enseñanza de la predicación que venga por esa carne humana. Por lo tanto, sabiendo nosotros que el espíritu del diablo se velaría en carne humana también en este tiempo, en los falsos ungidos, Mateo 24:24, y engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos, entonces nosotros tenemos que saber que hay dos espíritus que se velarían en carne humana, y luego de velarse, se revelarían, o sea, se darían a conocer a través de carne humana, a través de la exposición de la palabra. Entonces, por la misma palabra, nosotros, al llevarlos a la palabra, entonces chequeamos esos dos espíritus, y entonces tenemos que descubrir por la palabra cuál es el espíritu correcto, cuál es el espíritu de Dios que está velado en carne humana, o que se está velando en carne humana, porque Él, fíjese, hay un proceso el cual nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender que Dios, y Dios es la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, o sea, se veló, ¿eh? Se veló en carne humana, y luego de velarse, ¿qué hizo? Se reveló, se dio a conocer. Entonces, sabiendo que la palabra es Dios, y Dios es la palabra, y que la palabra se vela en carne humana, y luego se revela, o sea, se da a conocer, entonces nosotros tenemos que entender el proceso que toma todo esto para que no se nos pase por alto. Fíjese, dice Dios a través del hermano Branham que nosotros nos convertimos en la palabra a medida que la recibimos. ¿Ve usted? Fíjese, el 5% de la palabra es recibida por un ministro. ¿Qué pasa? Entonces ese 5%, al ser recibida, al ser metida ahí dentro, ese 5% queda encarnado ahí. Ese 5% de Dios, de la palabra, queda velado o velada ahí. Hay entonces en esa carne humana 1% de Dios velado en carne humana. Por lo tanto, solamente un 5% de Dios es lo único que se puede revelar a través de esa carne humana de usted, pero se tiene que revelar, se tiene que dar a conocer.
ese 5% que está ya velado en esa carne humana. Porque a medida que se va velando en carne humana, a medida que se va velando, se va revelando también. Entonces nosotros podemos ver y seguir el crecimiento de esa palabra que se va velando en carne humana, como a medida que vemos cómo se va revelando a través de esa misma carne humana. ¿Ve usted? Entonces podemos seguir ese proceso, podemos seguir el crecimiento de esa palabra que se está velando en carne humana. Así como vimos el crecimiento de la palabra allá en Jesús. Vimos que primero nació, luego de ser engendrado y cumplir el tiempo de nacer, vemos que después nació un bebé. ¿Qué era aquello? La palabra, siendo un infante, la palabra en su infancia, en su comienzo. Luego, cuando ya estaba un niñito, vemos que la palabra creció. ¿Ve usted? Vemos que fue creciendo. Aquel era la palabra hecha carne. La palabra hecha carne fue creciendo, y entonces, cuando ya llegó a su madurez, entonces vemos la palabra encarnada, ya adulta. ¿Ve usted? Entonces, cuando él estuvo aquí en la tierra y era un niñito, pues no podía salir y estar siendo predicado a través de esa carne humana, lo que fue predicado después de los 29 años y medio en adelante, porque todavía la palabra estaba como en estado de infancia y luego en estado ya de un muchachito más grande. Y de acuerdo a el tiempo que tenía era lo que salía. Pero ya cuando llegó a madurez, entonces salía que la plenitud de la palabra para ese tiempo. ¿Ve usted? Y entonces así también fue en el hermano Branham. Vimos cómo la palabra estuvo en su infancia. Luego la vimos creciendo, y vemos que por esa causa, cuando estaba en su infancia ya, vemos que entonces, ¿qué pasó? Vemos que no podía ser predicado, vemos que no podía ser revelado a través de esa carne, lo que fue revelado del 63 para adelante. Porque ya del 63 para adelante, la palabra llegó a madurez. Y entonces la palabra en plenitud podía revelarse a través de esa carne humana. Pero antes no. Antes del 63, la palabra no podía salir a través de esos labios humanos en toda su plenitud, porque todavía no había llegado a madurez. Por eso es que encontramos que del 63 para acá, para atrás, encontramos que aún el hermano Branham predicó los sellos. Pero él dice, los prediqué de acuerdo a como lo enseñan y lo predican las demás gente. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque todavía la palabra no había llegado a madurez, por lo tanto no podía ser revelada esa palabra en plenitud a través de su instrumento, porque todavía estaba en infancia. Ya estaba bastante joven, pero no había llegado a la madurez. Esa palabra en él. ¿Ves? Entonces, encontramos, fíjense, ya en el 62, encontramos que fue predicado el mensaje titulado La más grande batalla, donde es enseñado acerca de cuerpo, alma y espíritu. Donde fue enseñado, este dibujo fue mostrado y todo, y cuando fue enseñado por el hermano Branham, encontramos en ese mensaje que el hermano Branham, en el dibujo, coloca en el primer círculo, ese rojo que ustedes ven ahí, él coloca el cuerpo con 5 sentidos. Y luego en el segundo círculo que ustedes ven ahí, él colocó el alma con 5 sentidos. Entonces luego encontramos que colocó en el centro, la parte blanca aquí, luego encontramos que colocó ¿qué? Que colocó el espíritu humano. Eso fue en el 62. Y le puso un sentido a el espíritu del centro, y le puso 5 sentidos al alma y lo colocó en la parte azul. Pero luego del 63 para adelante, encontramos que cuando él le enseña acerca de cuerpo, alma y espíritu, la forma en que uno está formado por Dios, entonces coloca cuerpo, espíritu y alma. Como está ahora en el dibujo ahí, está colocado cuerpo, espíritu y alma, entonces el cuerpo tiene 5 sentidos, el espíritu tiene 5 sentidos y el alma tiene un solo sentido. Pero en el 62, él colocó el alma donde iba el espíritu y el espíritu donde iba el alma.
¿Por qué? Porque la palabra todavía estaba allí, pero no había llegado a madurez. ¿Ve usted? Usted piensa o puede decir, él se equivocó. No, él no se equivocó cuando lo trajo de aquella forma, porque era la única luz que había y la única forma que lo podía ver en aquel tiempo, porque todavía la palabra no había llegado a madurez y los sellos no habían sido abiertos. ¿Ve usted? Entonces la palabra llegó a madurez cuando los sellos fueron abiertos. ¿Ve usted? Entonces ahí en la madurez de la palabra, entonces todo queda colocado como es en su lugar correcto, y entonces lo que estaba fuera del lugar del 63 para acá, entonces es arreglado y colocado en su lugar correcto. ¿Ve usted? Entonces, en ningún momento el hermano Branham se equivocó, sino que conforme a la luz que había para el tiempo pasado, era que él podía obrar, obrar y actuar y hablar. Entonces, si no estaba todavía velado y revelado a través de él el misterio de los sellos, pues no podía entonces, cuando hablaba de los sellos, no podía entonces traerlo totalmente como era, porque todavía no había llegado a la madurez de la palabra y los sellos entonces no estaban abiertos. Pero ya del 63 para adelante, los sellos quedaron abiertos y entonces ya de ahí para adelante, entonces se podía ver y salía a través de su velo de carne, salía todo en la madurez de la palabra. ¿Ve usted? Así es que ya era de ahí para adelante la plenitud de la palabra saliendo a través de labios humanos. Y si nosotros observamos en Jesús cómo vino el crecimiento, y observamos en el hermano Branham cómo vino ese crecimiento, pero que observamos que primero para venir ese crecimiento tuvo primero que haber un nacimiento. ¿Ve usted? Y si nosotros podemos observar también todas estas cosas, podemos observar después que se fue el Señor, podemos ver que hubo un nacimiento allí el día de Pentecostés y luego hubo un crecimiento. ¿Ve usted? Así es que si nosotros observamos todas esas cosas, podemos ver entonces el tiempo en que estamos y entonces podemos ver cómo ha nacido en este tiempo en lo que tenía que nacer y cómo está la palabra que es Dios, cómo está velándose y luego al velarse, pues entonces se expresa a través de carne humana y al expresarse entonces podemos ver a Dios en forma de palabra. ¿Ve usted? En forma de mensaje, porque Él es la palabra. El mensaje y el mensajero son la misma cosa. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La Biblia es Dios en forma de letra. El mensaje de la hora es Dios. La enseñanza correcta de la palabra es Dios. La enseñanza incorrecta del mensaje de la hora es el anticristo. ¿Ve usted? Así es que nosotros tenemos que tener siempre la posición correcta para ver lo que Dios hizo y entonces a través de lo que Dios hizo, entonces ver lo que Dios está haciendo hoy. Hoy en día pues sabemos que nadie puede proclamar de que tiene la plenitud. Nadie puede proclamar de que la plenitud de la palabra ya se ha velado en él. Pero sí podemos decir y podemos ver que parte ya de la palabra está velada en nosotros, en usted y en mí. ¿Y cómo ha venido eso? Bueno, ha comenzado y siempre las cosas comienzan por uno y siguen a otro y siguen a otro hasta que llega a todos aquellos en los cuales tiene que velarse esa palabra. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos para que sea más claro, porque no queremos que nadie salga con dudas cuando hablamos de estas cosas profundas. Son profundas, pero son sencillas. Por ejemplo, encontramos el misterio del séptimo sello. Encontramos que el misterio del séptimo sello es la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, de la cual nadie sabía nada. Y sabemos que esa segunda venida de Cristo sería con su nombre nuevo, porque Él cuando ascendió, Él recibió un nuevo nombre. Entonces cuando desciende con su nuevo nombre. Entonces, ese misterio, pues, el misterio del séptimo sello, dice el hermano Branham en los sellos, o dice Dios a través del hermano Branham,
dice, en un sitio dice que el séptimo sello está abierto, y en otro sitio dice que no está abierto. Y dice que no sería abierto, el séptimo sello no sería abierto al público o en público hasta que llegue esa hora. Sin embargo, fue abierto. Vea usted eso. Todos los sellos fueron abiertos conforme a como vemos en los mensajes. Todos los sellos fueron abiertos porque todo el misterio de Dios fue consumado. Ahora vea usted que una cosa es cuando los misterios son abiertos, porque Dios viene y los expresa. Esos misterios, esa palabra estaba velada en carne humana en el hermano Branham. Y luego al estar velada se expresó a través de carne humana. ¿Quiere que le diga una cosa? Ustedes han oído muchas veces que el hermano Branham dice, y allá en una cabañita vieja fueron abiertos esos sellos. Pero usted póngase a observar cuando los sellos fueron abiertos ¿dónde? En el tabernáculo, en el nuevo tabernáculo. Cuando los sellos, los ángeles le aparecieron al hermano Branham, fue allá en Arizona, en Tucson, Arizona, allá sobre un monte, y él subió donde estaban los ángeles, fue arrebatado allá. No vemos ninguna cabañita ahí tampoco, una cabañita vieja. Cuando el hermano Branham estaba estudiando los sellos para predicarlos después por las noches, él estaba encerrado en un cuarto, en una casa de unos hermanos muy buenos. No recuerdo el nombre de ellos, no sé si era la casa del hermano Wood o algo parecido, y estaba en un cuartito con las cortinas cerradas, encerrado allí con la luz eléctrica prendida, estudiando para luego llevar la palabra del Señor, la revelación de los sellos. No vemos una cabañita vieja ahí tampoco. Bueno, ¿y dónde está esa cabañita vieja de la cual el hermano Branham dice, y allá en una vieja cabaña fueron abiertos los sellos? ¿Quiere ver esa vieja cabaña? Esa vieja cabaña donde fueron abiertos esos sellos, esa vieja cabaña tenía tenía unos 54 años por ahí más o menos, 53 para 54 años. Y esa vieja cabañita era ese viejo profeta de usted. Esa vieja cabañita era el hermano Branham. Porque en esa vieja cabañita era que estaba velada esa palabra, estaba velada ese misterio de los sellos. Y entonces fue abierto, fue revelado. Fue abierto, salió de él. Entonces al salir y ser revelado, ser abierto, el séptimo sello fue abierto, pero dice, pero no está revelado al público o en público, no sería revelado en público, públicamente no sería revelado hasta que llegase esa hora. Y él a través después más adelante dice que vendría esa hora, y esa hora sería por ahí, alrededor de la venida del Señor. Cuando estuviera ese tiempo cerca, ahí ocurriría que sería abierto en público, o sea, públicamente. Y mientras estuvo hermano Branham aquí en la tierra, el misterio del séptimo sello públicamente nunca fue abierto. Fue abierto, fue revelado, pero públicamente no fue revelado. Una cosa públicamente es una cosa decirle este es esto y este es esto, como fue abierto públicamente el misterio del quinto sello y del sexto sello. El del quinto sello, ¿qué era? Eran los que murieron, los mártires que murieron martirizados por Hitler, aquellos judíos. Y el misterio del quinto sello eran dos profetas con los 144,000 que creerán el mensaje de los dos profetas. Eso fue abierto públicamente, este es esto y este es esto y este es esto. Pero el séptimo sello fue revelado, pero no públicamente. Fue revelado, esto es la venida del Señor, de la cual nadie sabe nada, ni aun los ángeles, pero que cuando Él saliera del lugar de intercesión, entonces vendría entonces como león, y entonces vendría a reclamar sus predestinados, sus atributos, los cuales estarían manifestados en carne humana en ese tiempo, y entonces cuando Él viniera a hacer esa reclamación, ¿qué pasaría? Ese sería el misterio del séptimo sello, la venida del Señor. ¿Y vendría cómo? Vendría como vino Juan el Bautista y como vino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vino Juan el Bautista? Vino como ¿qué? Como el precursor de la primera venida.
¿Cómo vino el Señor Jesucristo? Vino como el Mesías prometido. Dios hecho carne. Entonces el misterio del séptimo sello es que un profeta como precursor de la primera venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, y el Mesías, Dios encarnado en un hombre. Y la cosa se cumplió en la misma persona. ¿Ve usted? Entonces, ese es el misterio del séptimo sello, la venida del Señor en carne humana haciendo dos trabajos, el trabajo de precursor y el trabajo de precursado. ¿Ve usted? Y entonces, viniendo en esa manifestación en carne humana hecho carne, viniendo con su nombre nuevo puesto donde en su vestidura y en su muslo. La vestidura de carne de Dios tenía que tener ese nombre, porque ese velo donde Dios estaba plenamente tenía que llevar el nombre, porque como dice Apocalipsis, que tiene sobre su vestidura y sobre su muslo, ¿qué? Un nombre que ninguno entendía. El misterio de ese nombre. Los truenos revelan el misterio de la venida del Señor. Por lo tanto, cualquiera que diga que sabe lo que los truenos emitieron, tiene que saber cuál es el nombre nuevo. Porque ese es el misterio que los truenos van a conocer, la venida del Señor. ¿Ve usted? Y entonces, todo eso estaba revelado, pero estaba oculto. Estaba revelado, todo está ahí en lo que fue revelado, pero estaba velado de nuestros ojos. O sea, todo ahí frente a nosotros revelado, pero viendo no veíamos, y oyendo no entendíamos. Entonces, Dios hizo el milagro de revelar todo lo que estaba velado en aquella vieja cabaña, en el hermano Branham. Pero luego tenía que hacer el milagro de revelar públicamente el misterio del séptimo sello. Entonces, para revelar públicamente el misterio del séptimo sello, ¿cuándo fue que fue revelado el misterio de la primera venida de Cristo públicamente? Mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, públicamente no fue revelado ese misterio. Es más, el Señor, cuando Él estuvo allá en el monte de la transfiguración, con Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró delante de ellos, el Señor le dijo: a nadie le digáis nada de esto. Y cuando también, en aquella ocasión que el Señor preguntó quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y Pedro le dijo, por revelación divina, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Encontramos que en esa ocasión el Señor le prohibió a sus discípulos dar a conocer públicamente quién era Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el tiempo de hacerlo público, y entonces esa revelación tenía que estar solamente allí, velada, pero sin hacerse público. ¿Ve usted? Y entonces estaba la revelación. Allí estaba la revelación, pero no estaba dada a conocer públicamente. No había sido hecho público el tremendo misterio de la venida de Dios en carne humana en Jesús de Nazaret. Y nadie conocía ese misterio. ¿No usted? Entonces, Él era la revelación de Dios en carne humana, pero Él prohibió que dieran a conocer públicamente ese misterio hasta que Él fuera quitado. Cuando yo sea quitado, entonces denlo a conocer. Cuando yo sea quitado, entonces ustedes pueden predicar sobre eso. Y entonces, fíjense ustedes, entre ellos podían predicarlo, entre el grupito que subió al aposento alto, todas esas cosas. Pero para afuera, para el mundo, tampoco lo podían predicar hasta que no fueran investidos con el Espíritu Santo. Que es la misma cosa que nos pasa a nosotros hoy. Todas estas cosas que nosotros sabemos hoy en día, estas cosas no pueden ser predicadas para el público de afuera, porque son solamente por el momento para el grupo de escogidos que va a recibir la plenitud de Dios. Y cuando la hayamos recibido y seamos investidos del poder de lo alto, entonces es que tenemos que salir fuera a decirle
a la humanidad lo que Dios hizo en este siglo XX y hablarle acerca de la segunda venida de Cristo. Pero, fíjense, el misterio de la segunda venida de Cristo con su nombre nuevo y el cambio de adoración y todas estas cosas, esto para el mundo todavía no es el tiempo. Pero dice que sería dado a conocer el misterio del séptimo sello a la novia, a los escogidos, cuando llegara el tiempo. Sería dado a conocer públicamente a los escogidos ese misterio. Entonces, ¿cuándo fue que fue dado a conocer para los escogidos, para todo aquel grupo de escogidos allá la primera venida de Cristo, ese misterio? Públicamente a ellos, a los escogidos, fue después que el Señor ascendió a los cielos. Entonces fue que Pedro, Jacobo y Juan pudieron entonces soltar la lengua y decir lo que había pasado allí en el monte de la transfiguración, y esto lo pudieron hacer cuando estaban en el aposento alto. Y entonces pudieron poner el nuevo orden de adoración allí puesto en medio de aquellos 120 y todas estas cosas. Pero vemos también que había sobre 500 hermanos que habían visto cuando el Señor ascendió a los cielos, pero que solamente 120 pudieron cuadrar con toda la revelación del misterio de Dios revelado en carne humana en Jesús de Nazaret, y pudieron cuadrar con todo lo que correspondía para ese tiempo, el nuevo orden de adoración, el nombre para redención y todas esas cosas. ¿Ve usted? Entonces, tenemos que ver que el misterio del séptimo sello sería dado a conocer públicamente a la novia, a los escogidos, cuando llegara ese tiempo. ¿Cuándo sería? Después que Dios terminara su trabajo a través de el velo de carne que usó para revelar los misterios, porque ya todo está revelado. Luego, entonces, sería dado a conocer lo que Dios hizo, lo que Dios reveló. La revelación de Dios a través de carne humana, a través del velo de carne donde Él estuvo velado en toda su plenitud. Ahora podemos ver que nosotros hemos llegado a ese tiempo. Todo el mundo estaba esperando, por todos los países, todos los ministros y todo el pueblo estaba esperando ese momento glorioso, porque ahí está dicho, en los sellos está dicho, que el misterio del séptimo sello no sería dado a conocer públicamente hasta que llegase esa hora. Los truenos, lo que los truenos revelaron o emitieron fue el misterio del séptimo sello, y eso nadie lo sabría públicamente hasta que llegase ese tiempo. ¿Ve usted? Ahora nosotros sabemos cuál es el misterio del séptimo sello. Sabemos que es la venida del Señor con su nombre eterno. Sabemos también para lo cual Él ha venido. Ha venido para reclamar a sus atributos, los cuales están manifestados en carne humana hoy en día, los cuales están viviendo aquí en la tierra como seres humanos. Entonces, ¿por qué nosotros sabemos todas esas cosas ya? Porque ya públicamente fue revelado a los escogidos el misterio del séptimo sello, lo cual estábamos esperando con tanto anhelo y con tanto regocijo. Pero que solamente los escogidos, solamente los escritos en el libro de la vida del Cordero, ellos solamente verían y entenderían. El resto no. Porque los misterios de Dios son para los predestinados, para los escogidos, para la novia solamente. Por eso es que como en el tercer éxodo, en este tercer éxodo, así como en el primero y como en el segundo, salieron 3 grupos. De los 3 grupos que salieron en el primero, solamente un grupito pequeño entró a la tierra prometida, el grupo de creyentes, y establecieron el nuevo orden.
Solamente un grupito pequeño en el segundo éxodo entró a la tierra prometida cuando entraron al aposento alto y luego llegaron al día de Pentecostés. Entraron a la tierra con un orden nuevo de adoración, nombre del Señor para salvación, el cual no era conocido en la ley. Ese nombre no se conocía en la ley, pero ahora en la nueva dispensación sí fue dado a conocer, y entonces entraron y poseyeron la tierra, recibieron el Espíritu Santo. Ve usted entonces, los otros dos grupos, los incrédulos y los creyentes manufacturados, ¿qué les pasó? Dice, no pudieron llegar a Pentecostés. No pudieron entrar a la tierra prometida. Los incrédulos, pues no pudieron creer y se fueron. Los creyentes manufacturados, cuando llegó el momento de subir al aposento alto, no pudieron subir. Y están tipificados en Judas, que vendió al Maestro. Así es que de los 500 hermanos, aquellos que vieron la venida y el ascenso del Señor en una nube, allí también estaban los creyentes manufacturados. Pero de sobre 500 que era, no pudieron llegar a Pentecostés. ¿Qué les pasó? Les pasó algo, no pudieron ver lo que tenían que ver en ese tiempo de los 10 días desde que el Señor se fue hasta que recibieron el Espíritu Santo. No pudieron ver el proceso por el cual tenían que pasar y no pudieron soportar que aquel hombre, Pedro, que fuese el líder o la cabeza de aquel grupo. Pero sin embargo era el líder, la cabeza, la cual Dios estaba utilizando porque a él le fueron dadas las llaves y él era aquel al cual le fue dicho, tú eres el pastor de todo ese grupo. ¿No fue eso lo que le dijo el Señor? Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Tenían que ser pastoreados durante ese tiempo para recibir lo que Dios les había prometido. Y tenían que ser pastoreados en el mensaje que correspondía a la nueva dispensación. ¿Ve usted? A ellos les tomó 10 días nada más. Parece que nosotros pues somos más tardíos que ellos. Tuvieron problemas en esos días unos con los otros. Ahí está en el libro de los Hechos. Unos decían, ya es el tiempo, ya llevamos 8 días, vamos a salir por fe porque el Señor nos mandó a salir. Les mandó a salir, pero primero les dijo, tienen que recibir el Espíritu. Tienen que recibir el poder de lo alto. Entonces tenían que llenar los requisitos que había que llenar y someterse a la enseñanza que era para esa dispensación para poder llenar los requisitos y así recibir lo que Dios les había prometido. Y así pasa hoy en día. Nosotros estamos en el tiempo del aposento alto. El aposento alto allá los 10 días tipifica el lapso de tiempo nuestro hasta que recibamos la plenitud. El día de Pentecostés y recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, eso para nosotros representa o tipifica recibir la plenitud, el momento en que recibamos la plenitud del Espíritu Santo. Pero primero ellos tuvieron que recibir que era la plenitud de la palabra del mensaje que correspondía para esa dispensación y establecerlo en medio de ellos. Como dice Dios a través del hermano Branham, tuvieron que establecer el orden de adoración, poner cada cosa en su sitio, llenar los requisitos, aún poner en el ministerio a uno porque había sido dejado vacante el hueco de un apóstol. Judas se holcó, entonces quedó ese lugar de un apóstol y entonces tenía que ser colocado uno en ese lugar. Hasta eso tuvo que ser un requisito que ellos llenasen para poder venir el Espíritu a ellos. Y si eso fue cuando fue a venir el Espíritu, la primicia del Espíritu, ¿cómo será hoy para venir la plenitud del Espíritu a nosotros? Tenemos que también tener los requisitos llenos y someternos a la palabra de Dios en esta hora y entonces podemos luego estar confiados en que recibiremos lo que Él nos prometió. Tenemos que recibir que la plenitud del mensaje de la hora primero. Tenemos que recibir
realmente el mensaje de esta nueva dispensación de la manera que corresponde para esta nueva dispensación, y entonces viene el Espíritu en toda su plenitud. Así es que estamos en ese tiempo, en ese momento, y tenemos también que saber que Dios no obra a menos que no sea a través de carne humana. Entonces tenemos que ver dónde y cómo se está velando Dios. Todos con el folleto a la mano y el celular aquí. Y cómo se está revelando o dándose a conocer en este tiempo. Porque Él es la palabra. Y podemos conocer la palabra correcta, y Él es la palabra correcta, ¿cómo? A medida que Él se revela, ¿y cómo Él se revela? Él se revela a través de donde se vela. No busque a Dios revelado a través de cualquier persona, porque Él no se revela a través de cualquier persona. Él solamente se revela a través de donde Él se ha velado primero. ¿Ve usted? Entonces Él primero tiene que velarse en carne, y Él es la palabra, para luego revelarse. Por ejemplo, el nombre nuevo del Señor, el nuevo orden de adoración, la venida del Señor y todas estas cosas que estaba ya revelado pero oculto de nuestros ojos, para nosotros poderlo oír, revelado todas estas cosas, primero tuvo que velarse en predicadores, y luego revelarse a través de esos predicadores para darse a conocer al pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dice Dios a través de su manifestación en carne, Él dice que la palabra tiene que ser primero traída para luego ser confirmada. Primero tiene que ser la palabra hablada y luego Él la confirma. ¿Ve usted? Entonces, si es la palabra genuina, si es Dios realmente la palabra revelándose, entonces Él se encarga del resto, Él se encarga de confirmar esa palabra. Ahora yo le pregunto, ¿ha confirmado Dios su palabra de que su nombre nuevo es el que nosotros hemos oído siendo expresado? ¿Ha confirmado Dios que el nuevo orden de adoración es de la manera que ha sido revelado o expresado para el pueblo? Él lo ha confirmado. ¿Ve usted? Porque Él confirma su palabra. Y su palabra tiene que ser primero expresada, y Él se encarga del resto. No importa quién diga que no es así. El que se pare y diga no es así, se ha parado delante de Dios porque Él es la palabra. Y Dios viene y dice, es así. Punto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los escogidos solamente ven una cosa. Porque ellos no tienen oídos para oír nada más que una cosa, la palabra. Por eso dijo el Señor, mis ovejas, ¿oyen qué? Mi voz. Y su voz es la palabra. Y su palabra siempre, cuando va a ser oída o es oída, tiene que ser oída a través de carne humana. No puede ser oída de otra manera. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, fíjese, le dijo a los discípulos para aquella segunda dispensación, le dijo, mire, si me oyeron a mí, les van a oír ustedes. Si no me oyen a mí, no les van a oír ustedes tampoco. Eso también nos enseña a nosotros que no tenemos que hacernos de ilusiones de que por nuestra sabiduría humana, nuestro entendimiento terrenal, vamos a convencer a la gente y nos van a oír. No. Si no oyeron a Dios allá en carne humana, no podían oír a Dios a través de los discípulos. Y si no han oído a Dios en carne humana hoy, no podrán oír a Dios nuevamente moviéndose en este tiempo en la forma que Él dijo que se habría de mover para darnos a conocer públicamente a todos los escogidos
el misterio del séptimo sello, el misterio de lo que los truenos emitieron o dieron a conocer. Pero ya ha sido dado a conocer el misterio de los 7 truenos. Ha sido dado a conocer públicamente. En su manifestación en carne Dios a través del hermano Branham lo dio a conocer, pero privadamente. Lo reveló, pero nadie lo entendió. ¿Ve usted? Entenderlo completamente nadie lo entendió. Lo que tuvieron fueron conjeturas. Unos conjeturaban una cosa, otros otra, otros otra, y con las conjeturas cada cual se hizo de sus conjeturas y cada cual le dio su propia interpretación a lo que Dios reveló y cada cual entonces hizo ¿qué? Cada cual hizo su propia manera de creerlo, de entender lo que Dios reveló cuando todavía no estaba dado a conocer públicamente. Y más bien la posición que debió haber sido asumida era, eso vamos a dejarlo quieto hasta que Dios lo dé a conocer públicamente como Él lo prometió. Y para darlo a conocer públicamente como Él lo prometió, y Él lo dio a conocer privadamente, o sea, lo reveló a través de carne humana y nadie lo entendió, para revelarlo, darlo a conocer públicamente para que sea entendido, también tenía que hacerlo a través de carne humana. Entonces, lo que todos teníamos que estar haciendo es estar vigilando a quién de los ministros usará Dios para darnos a conocer públicamente a todos los escogidos el misterio del séptimo sello, el misterio de lo que los truenos han hablado, porque cuando Dios lo haga públicamente, a través de quien lo haga, escucharemos el nombre nuevo del Señor, el cual estamos esperando todos. Y lo escucharemos probadito por la palabra, de que no habrá ¿qué? No habrá lugar a duda. Pero ¿qué es lo que pasa? Como cada cual se hace de su propia interpretación y todos creen que son ministros y todos creen que son escogidos para... Dios va a hacer algo, entonces Dios cuando va a hacer algo o va a revelar algo o va a hablar algo, Él solamente usa a una sola persona. Porque en 2 o 3 o 4 o 5 o 10 personas hay ideas diferentes. ¿Ve usted? Hay interpretaciones diferentes y por tal motivo se pondrían a pelear el uno con el otro y cada cual tratando de establecer su propia idea, su propia interpretación y lo que forma son confusiones. Por eso es entonces que Dios solamente cuando va a hacer algo escoge a una sola persona. A una sola persona. Él fue a revelarle el misterio de los sellos, escogió a uno solo. Y vea usted que cuando escoge a uno para hacer algo, a una persona, para revelar algo, para darle a conocer algo, para él siendo la palabra, revelarse a través de tal o cual persona, primero entonces viene y se vela. Se mete ahí, esa palabra se mete ahí, entonces esa persona lo entiende bien y entonces viene y lo da a conocer. O sea, entonces Dios a través de la persona se revela y da a conocer lo que está ya allá dentro de esa persona, lo cual esa persona lo entiende bien. Entonces, ¿qué sucede? Él dijo que habría de revelar el misterio de los sellos, lo reveló a través de carne humana. Pero todo el misterio del séptimo sello no fue entendido, aunque fue revelado, porque no fue revelado públicamente. Pero fue prometido que sería revelado públicamente. Entonces teníamos que estar esperando ¿qué? Ese momento en que Dios lo diera a conocer públicamente, y si lo habría de dar a conocer públicamente, si para revelar los misterios de los sellos usó un ministro para darle a conocer el misterio del séptimo sello públicamente, también tiene que usarlo otro ministro. Tiene que usarlo porque Dios no obra a menos que no sea a través de carne humana. Entonces, ¿qué sucede? Teníamos que buscar todo lo que Dios prometió que Él habría de hacer después que Él terminara su trabajo a través del hermano Branham. Así como teníamos que buscar lo que Dios dijo que habría de hacer
en su primera venida, después que Él terminara y ascendiera a los cielos, Él dijo lo que iba a hacer después y a través de quienes lo iba a hacer. ¿Ve usted? Entonces teníamos que entender cuál era el plan de Dios que iba a desarrollar luego que Él ascendiera a los cielos. Y Él le dijo, después que yo descienda a los cielos, yo voy a venir nuevamente en espíritu a ustedes y voy a estar con ustedes y en ustedes. Y entonces ustedes van a dar a conocer por todo el mundo esto que ha pasado, la primera venida y el propósito de la primera venida, y van a bautizar a todo el que crea, a todo el que crea y se arrepienta, lo van a bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ellos sabían que era Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Entonces, eso era el plan de Dios que Él desarrollaría después que Él terminara su labor de la primera venida de Cristo en carne humana. Entonces, hoy en día nosotros, teniendo ahí el ejemplo de la primera venida y lo que le siguió a la primera venida, entonces lo único que nosotros teníamos que mirar para atrás, como dice el hermano Branham, usted quiere saber lo que viene, pues mire para atrás y vea lo que pasó y usted sabrá lo que viene. Entonces, si miramos para atrás, entonces vemos el plan que Él desarrolló allá en el tiempo de su primera venida en Jesús, en ese segundo éxodo, y si miramos más para atrás, vemos lo que sucedió en el primer éxodo y cómo vino a suceder todo después que Dios terminó con Moisés. Luego Él no se quedó quieto, continuó con Josué para el establecimiento de todo lo que fue revelado y traído al pueblo. Porque Moisés le abrió los sellos al pueblo, los 10 mandamientos. ¿Ve usted? Le trajo la revelación de los 10 mandamientos y luego todo eso fue establecido. ¿Ve usted? Entonces, hoy en día no podíamos estar tratando de adivinar qué hará Dios, cómo hará Dios las cosas, cómo Dios nos dará la revelación de su nombre, cómo Dios nos dará a conocer el misterio del séptimo sello, porque nadie sabe nada acerca de esto. Cómo Dios nos dará a conocer ese misterio que los 7 truenos hablaron y revelaron. Cómo Dios obrará de aquí en adelante, ya que nuestro amado hermano Branham se fue, el cual era el instrumento donde la plenitud de Dios estaba. Entonces, teníamos que buscar todo lo que Dios prometió a través del hermano Branham, que Él habría de hacer después que Él se fuera. ¿Ve usted? Entonces, todo lo que Dios comenzó en el hermano Branham lo continúa luego que Él se fue. Lo que Dios comenzó en Jesús lo continuó en los apóstoles. ¿Ve usted? Es una continuación de lo comenzado allá. Entonces, ¿dónde Dios se paró? ¿Dónde Dios se paró? Él se paró en el séptimo sello allí, y allí cuando le tocó darle a conocer el séptimo sello, lo que hizo fue que trajo la revelación del séptimo sello, pero no la trajo abiertamente para el público. O sea que no dijo, Él no dijo en esa ocasión, el misterio del séptimo sello es la segunda venida de Cristo, la cual está cumplida en mí. No, porque el decir eso le tocaba después a la continuación de Dios obrando en aquellos que Él haya escogido para ese trabajo. No le tocó al Señor decir, la primera venida de Cristo soy yo, la primera venida de Cristo, ahora soy yo viniendo a redimirlos a ustedes. Él no les dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él se identificó como Hijo del Hombre, dice el hermano Branham. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que había problema entre los fariseos y saduceos. Pero identificar al Señor en su primera venida, identificarlo como fue identificado por los apóstoles el día de Pentecostés, eso no le tocaba al Señor hacerlo, sino que le tocaba a quién hacerlo,
a el que fuera escogido para hacerlo en ese tiempo, y el resto se tenía que poner al lado de esa persona que fue escogida para traer la revelación del mensaje que correspondía para esa nueva dispensación. Traer la revelación de la primera venida de Cristo, del nombre del Señor, para redimir el cambio de la nueva de una dispensación a otra, y todas esas cosas le tocó no al Señor darlo a conocer públicamente. Él no le tocaba hacerlo públicamente. Aquí parece que quiere bajar algo, y quiero que ustedes lo capten. No le tocaba hacerlo al Señor públicamente desde el tabernáculo llamado Jesús. Le tocaba hacerlo al mismo Señor desde otro tabernáculo. Aquí como que quiere venir algo. Entonces, no dice que la visión de la carpa, no dice que el hermano Branham luego entraría a un lugar pequeño. El mensaje y el mensajero son la misma persona. El mensaje y el mensajero son la misma persona. Entonces, si el mensaje y el mensajero son la misma persona, entonces el mensaje tenía que entrar. Ya estaba ya en aquel tabernáculo y en esa cabañita vieja fueron revelados los sellos. ¿Ve usted? Pero luego dice que en un lugar pequeño desde ahí él ministraría y nadie lo vería. Solamente escucharían su voz. Su voz. ¿Cuál es la voz de él? El mensaje, la palabra. Su voz. Bueno, yo creo que estamos más cerca de ver lo que debemos de ver de lo que nosotros nos imaginamos. Porque hoy en día hemos estado oyendo la voz de él. No la voz de predicadores interpretando esto, lo otro, no la voz intelectual de cada cual diciendo yo creo que es esto, conjeturando por aquí o por allá, sino que hemos estado escuchando nuevamente la misma voz que oímos en carne humana en el hermano Branham. La estamos escuchando, la hemos estado escuchando nuevamente, donde mismo se paró. Donde mismo se paró allí, reveló el séptimo sello, pero no lo dio a conocer públicamente. Y ahí mismo ha comenzado, dando a conocer públicamente que el misterio del séptimo sello, de los truenos del nombre nuevo, de la nueva adoración, todo eso, lo cual lo había traído, pero en secreto. Por eso usted encuentra los mensajes que es hablado como en doble sentido. ¿Ve usted? Hablando como del tiempo de la segunda dispensación, pero si usted con detenimiento ve, él está, porque es el mismo plan desarrollado en la primera dispensación, es el mismo plan que se desarrolla en la segunda. Por eso es que San Pablo y el mismo Señor y los discípulos usaban el Antiguo Testamento para predicar. Fíjense, usaban la palabra de la primera dispensación, la usaban para predicar el mensaje de la segunda. Y la usaban como tipos y figuras para mostrar lo que correspondía al mensaje de la segunda dispensación. Y por eso usted encuentra que el hermano Branham usaba el mensaje de la primera dispensación y de la segunda dispensación como tipos y figuras para entonces decir, y es lo mismo hoy. ¿En qué? En esta tercera dispensación. Estas cosas de allá ahora nos están mostrando lo que Dios haría acá en esta nueva dispensación. ¿Ve usted? Entonces, ¿por dónde estamos hoy? Estamos hoy, realmente, estamos hoy viendo a Dios revelándose en carne humana. ¿Qué por ciento de Dios? El por ciento de Dios que hay.
Pero sabemos que eso seguirá en aumento hasta que llegue al 100%. ¿Ve usted? Entonces, nadie reclama tener la plenitud. Nadie reclama que la plenitud esté encarnada en algún ministro. Pero tampoco nos negamos a decir que haya una porción y bastante grande de la palabra ya hecha carne en ministros y en escogidos que han oído esos ministros. Porque solamente se encarna esa palabra en aquellos que oyen esa palabra viniendo. Esa palabra revelándose a través de aquellos donde esté velada. Entonces, primero se vela en ministros y luego se revela a esos escogidos que están escuchando la palabra a través de esos ministros. Y entonces, cuando eso sucede, entonces, ¿qué pasa? Se vela en esos oyentes. Y sigue velándose y velándose, sigue encarnándose. ¿Está encarnado en usted el nombre nuevo del Señor? ¿Está encarnado en usted la venida del Señor manifestado hoy en carne humana en nuestro amado hermano Branham? ¿Está velado en usted el nuevo orden de adoración? Entonces, ¿cómo se ha velado eso? Antes de velarse en usted eso, tuvo que velarse en ministros, para ellos entonces poderlo predicar, y entonces los escogidos poderlo recibir, porque ellos no ven nada más que la palabra. Entonces ellos la pueden ver ¿cuándo? ¿Cuándo es que los escogidos ven la palabra? Los escogidos ven la palabra cuando la palabra se vela en alguna persona y luego se revela a través de esa. Ellos dicen, esa es la palabra, esa es la verdad. Mientras tanto, el escogido no puede ver la palabra. Ese es el momento cumbre en el cual los entendidos entenderán. Mientras tanto, no. Por eso, mire, por aquí dice Daniel, eso es para este momento, para esta hora en la cual estamos viviendo. Él dice, hablando acerca de este tiempo final, él dice algo muy importante, lo cual no debemos de pasar por alto. Dice por aquí en el capítulo 12, verso 2, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes? Los entendidos. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ve usted? Entonces, fíjese, hay dos grupos ahí. Los entendidos, o sea, los que entienden lo que Dios esté haciendo y revelando, y los que enseñan. ¿Lo vio usted? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ve que están juntos? Los que enseñan a la multitud y entonces los entendidos. Ambos resplandecerán. Así es que en este tiempo final, como todas las cosas serían reveladas a conocer públicamente, entonces todo sería enseñado públicamente y los entendidos lo verían, entenderían y brillarían como el resplandor. Resplandecerían. Y eso es lo que pasa con los escogidos, que oyen la voz, entienden la voz de Dios, no es otra voz. Cuando aparecieron los discípulos predicando el Evangelio, comenzando el día de Pentecostés,
¿Qué era aquella voz que estaba saliendo de ellos? No era la voz intelectual de aquellos discípulos. Era la misma voz del Señor que estaba en Jesús de Nazaret y ahora estaba en los discípulos. Era la misma voz y la misma palabra para dar a conocer públicamente todo el misterio de Dios que había sido revelado en aquel tiempo en carne humana en Jesús de Nazaret y ahora estaba siendo dado a conocer públicamente. ¿Ve usted? Pero los 10 días del aposento alto estaba siendo dado a conocer para los escogidos nada más, como hoy en día que está siendo dado a conocer públicamente solamente para los escogidos. ¿Ve usted? Para los escogidos. Y después cuando tengamos la plenitud del Espíritu de Dios, entonces será predicado públicamente. Por eso es que nos quedamos quietecitos escuchando y recibiendo lo que Dios tiene para nosotros hasta que llegue ese tiempo. Ahora, ¿por dónde estamos actualmente? Actualmente estamos por la palabra Dios velándose en carne humana. Estamos en el tiempo en que la palabra se está velando. No ha terminado de velarse, totalmente está velándose y va creciendo. Fíjese, muchos años atrás, usted tenía 1% de la palabra velada y usted encontraba que usted estaba un poco niño, no tenía mucha madurez en el conocimiento de la palabra de Dios para esta hora y el mensaje que correspondía para esta dispensación, porque lo que tenía era una porción muy pequeña de esa palabra de Dios, porque Él es la palabra. Entonces, luego encontró que fue creciendo, fue madurando. ¿Qué es eso? Es la palabra Dios en usted, creciendo y madurando. Entonces va creciendo en perfección, madurando, hasta que llega a la total perfección. Entonces, cuando llega ahí, la plenitud del Espíritu de Dios estará ahí, manifiesta a través de carne humana, y entonces no habrá límites. Pero hoy en día estamos en el tiempo en que la palabra se está velando en carne humana, y a través de esa misma carne humana que se está velando, ¿qué es lo que hace? Se expresa, o sea, se da a conocer a través de los predicadores, donde esa palabra, y esa palabra es ¿quién? Es Dios, es Cristo. Y esa palabra estuvo velada en el hermano Branham. Y al estar velada ahí, desde ahí se reveló, por eso se reveló a través de él, de carne humana. Por eso lo que salió por sus labios que era la palabra, la cual estaba sellada ahí, salió, y entonces fue abierto el misterio, los sellos fueron rotos, y luego encontramos que ese mismo proceso, por ese mismo proceso pasamos nosotros. Y por ese mismo proceso está pasando la misma palabra hasta que todos lleguemos a la perfección. ¿Ve usted? Entonces, para todos llegar a la perfección que dice San Pablo, a unos puso apóstoles, a unos puso profetas, a unos puso evangelistas, cada cual en su lugar. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. Por eso, como ninguno hemos llegado a la perfección, entonces, para Dios llevarnos hacia la perfección y Dios revelarse, lo tiene que hacer a través de ministros. Empezó con uno, con el profeta, ministerio de profeta, y tiene que seguirla a través de los otros ministerios, velándose en ellos y revelándose a través de ellos. Ahora, es bueno siempre saber, fíjese, la revelación de los sellos, era bueno siempre saberla a través de quién tenía que venir a través de un profeta, que sería en el cual la plenitud de Dios estaría. Y hoy en día también tenemos que saber los ministerios que corresponden a este tiempo, y a través de cuáles o cuál ministerio sería dado a conocer públicamente el misterio del séptimo sello, el cual fue dado a conocer a través del profeta, pero
quedó oculto de los ojos de los creyentes. Entonces tenía que ocurrir un milagro en los creyentes, y ese milagro era abrirnos los ojos espirituales para ver lo que estaba ahí. ¿Por qué? Tenía que ocurrir ese milagro porque estábamos metidos de pies y cabeza sin darnos cuenta en la edad de la Odisea. Y ahí todo el que está ahí está, ¿cómo? Ciego. La Odisea está ciega y todo el que esté ahí está ciego y no puede ver, ¿qué? No puede ver la segunda venida de Cristo con su nombre nuevo y todas esas cosas. Entonces Dios tenía que sacarnos de ahí y abrirnos los ojos para ver lo que fue revelado. Y nos dice Dios a través del hermano Branham en el mensaje titulado Ya ha salido el sol, páginas 46, 24, 45, 47, 17, 25, 53 y 15, en todas esas páginas habla de esto. Dice, el poder vivificador nos permite ver su venida, la venida del Señor. ¿Ve usted? Nos permite ver ¿qué? El séptimo sello abierto, que es la venida del Señor abierta públicamente, dada a conocer públicamente en este tiempo, la venida del Señor con su nombre eterno y el propósito de su segunda venida. Y como Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David, el León de la tribu de Judá. Ve usted todo lo que estaba oculto ahí. Así es que estando nosotros viviendo en este tiempo en el cual estamos viviendo, debemos de estar más que agradecidos en que podemos ver a Dios revelándose a través de carne humana, y eso es porque primero se ha velado en carne para poderse revelar. Entonces, nosotros no podemos tropezarle en los velos de carne en los cuales Dios se vele. Usted ve que la gente tropieza en los ministros que Dios se vela, tropezaron en el profeta donde Dios se veló y tropiezan en los demás ministerios donde Dios se vele. También el mundo tropezará en usted, porque en usted Dios se está velando. Y el mundo va a tropezar en ese grupito de creyentes en el cual estará Dios velado en carne humana, como Él prometió que lo habría de hacer. Porque la gente cree, no, si Dios va a estar, está en... No tropezaron las religiones de aquel tiempo en aquel grupito donde se veló las primicias del Espíritu, en el grupito aquel de los apóstoles con los que seguían a los apóstoles, el grupito aquel de los 120, ¿no tropezaron con ese grupito? Y entonces el Señor le dice a San Pablo, que estaba tropezando con ese grupito, le dice, Pablo, Saulo, dura cosa te alcoces contra los aguiones. Dura cosa es tropezar con ese grupito donde Dios se está velando y a través del cual se va a expresar. Por lo tanto, fíjese, Dios se expresará públicamente para el mundo a través de ese grupito. Pero ahora lo que Él está haciendo es velándose en usted y en mí. Y se está revelando a través de la vida de Él en usted, y usted nota que esa vida que usted está viviendo no es una vida natural, sino que es una vida espiritual que está saliendo de adentro para afuera. Es la palabra que está velada en usted, y cuando usted oye que Dios dijo a través del hermano Branham tal cosa y tal cosa, y que esto no se puede hacer, esa palabra se vela en usted y usted automáticamente pues no lo hace. ¿Qué es eso? Es esa palabra revelándose a través de usted en acciones de la vida diaria. Pero algún día también el mundo entero va a ver esa palabra revelada a través de ese grupito pequeño, a través del mensaje que ellos sabrán que tenemos nosotros. ¿Ve usted? Pero en cuanto a velarse públicamente para ser predicado, para ser dado a conocer, eso está ocurriendo en ministros. Dios velándose en ministros para expresarse a través de ellos y darle a conocer a los escogidos lo que corresponde para este tiempo. ¿Ve usted? Y entonces, cuando usted oye eso, entonces se vela en usted automáticamente cuando usted le dice amén y lo reconoce. Y luego, más adelante,
luego eso mismo se manifestará públicamente en todos nosotros y el mundo lo verá, aunque muchos no lo creerán. Porque una cosa es ver a Dios manifestado en carne y otra cosa es reconocerlo y saber que es Dios. Cuando los fariseos y saduceos vieron a Dios manifestado en carne, velado en carne humana y revelándose a través de esa carne humana, ¿qué hicieron? Dijeron, ese es Belcebú, ese es un samaritano y tiene demonios. Pero lo vieron. Sin embargo, la mujer samaritana lo vio y lo reconoció y le dijo, tú eres el Mesías. Cuando Él venga, Él hará esto mismo que tú estás haciendo, revelarle los secretos del corazón a la gente, y tú lo estás haciendo. Y Él le dijo, tienes razón, yo mismo que hablo contigo, yo soy. Ve usted, Pedro le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así también Natanael y por el estilo, un montón de un grupo de escogidos lo reconoció, porque ellos reconocen a quién. Ellos reconocen la palabra cuando está encarnada y donde esté encarnada y la reciben. ¿Ve usted? Entonces nosotros estando viviendo en ese tiempo tan poderoso, tan glorioso, tenemos entonces que estar más que agradecidos al Señor por lo que Él está haciendo. No solamente por lo que hizo, estamos agradecidos por lo que hizo, y estamos muy contentos por lo que Él va a hacer. Pero estamos muy regocijados y muy alegres con lo que Él está haciendo. Porque eso es lo que importa para nosotros, lo que Él está haciendo. Entonces vemos que en este mensaje titulado Develando a Dios, dice Dios a través del hermano Branham que donde quiera que esté la palabra, está velada. ¿Ve usted? Entonces, vemos la hora en que vivimos, hemos visto a Dios velado en carne humana en Jesús, hemos visto a Dios velado en carne humana en su iglesia, su novia. ¿Y cómo vimos a Dios velado en carne humana en su iglesia? Vimos a Dios velado en carne humana en su iglesia en el hermano Branham. Porque Dios vino en la forma de hombre y estuvo metido dentro de la iglesia. ¿Ve usted? Y estamos viendo a Dios velándose en carne humana en cada uno de los escogidos. Estamos viendo ese proceso, cómo se está velando. Cómo está velándose en carne humana, cómo se está velando, y vemos que siempre que la palabra de Dios está velada en carne humana, en esa carne humana está el nombre de Dios. Si la palabra de Dios ha de velarse en carne humana en una persona, solamente una porción y nunca llegará a la plenitud, esa persona solamente o ese grupo solamente podrá tener una parte del nombre de Dios. Pero si esa persona está predestinado o ese grupo está predestinado para la palabra de Dios velarse en carne humana plenamente, entonces en esa persona y en ese grupo estará el nombre completo de Dios. Porque ese es el velo de carne donde Dios se velará, o donde Dios se está velando, y ahí tiene que estar obligatoriamente el nombre de Dios, porque ese es el tabernáculo, el templo del Dios viviente. Esa es la casa de Dios y en la casa de Dios tiene el nombre de Dios. ¿Ve usted? Ahora, vea lo sencillo que todo está aconteciendo. Ahí es que se tropieza en la sencillez en que Dios hace lo que Él ha prometido. Porque parece imposible para la mente humana que se esté cumpliendo lo que Dios prometió, porque la gente no puede concebir la forma en que Dios hace las cosas. Por ejemplo, la gente ven que Dios prometió algo bien grande que va a hacer. Siempre la gente está vigilando que Dios lo haga a través de una persona bien grande, a través de gente sabia, teólogos, porque siempre la gente espera cosas grandes a través de personas grandes. Pero siempre las cosas grandes que Dios hace, las hace a través de cosas pequeñas.
de instrumentos pequeños. Por lo tanto, se quedan plantados los instrumentos grandes, los grandes grupos se quedan siempre plantados esperando que Dios haga con ellos lo que Él prometió, y sin embargo, Dios nunca lo hace, porque Dios se complace en obrar a través de cosas pequeñas y de grupos pequeños. Fíjese, se complació en obrar a través de 120 y dejó plantado ¿a qué? A los fariseos y a los saduceos, que eran millones de creyentes en el mensaje de la primera dispensación. ¿Ve usted? Así es que no podemos poner la vista en las cosas físicas, en las apariencias, en grupos grandes, ni en cosas grandes, ni en personalidades grandes, sino en la palabra, y saber que cuando venga algo de parte de Dios viene en forma tan sencilla que lo único que a nosotros nos hará reconocer a Dios obrando es que seamos predestinados. Es que seamos un atributo de Dios expresado en carne humana. Si usted es un atributo de Dios expresado en carne humana, usted es un hijo de Dios, porque los atributos de Dios son los hijos de Dios expresados en carne humana, y ellos son los únicos que pueden ver a su Padre obrando. El resto no lo puede ver. Ahora, en esta mañana, yo creo que hemos visto bastante de lo que Dios ha estado haciendo en el pasado, de lo que Dios hará en el futuro y de lo que Dios está haciendo en el presente. Y esto no es otra cosa sino Dios revelado en carne humana. Dios velándose en carne humana y revelándose luego a través de carne humana. Dios velándose en instrumentos sencillos y dándose a conocer luego a través de esos mismos instrumentos sencillos que no califican delante de las religiones para ni siquiera ser ministro. ¿Ve? Y no califican delante de los dos grupos, porque salieron 3 grupos en cada éxodo. En este tercer éxodo salieron 3 grupos también siguiendo el mensaje. Y estos instrumentos que Dios usa no califican delante de los otros 2 grupos que salieron siguiendo el mensaje, no califican para lo que Dios prometió que habría de hacer. Pero no es si cualifican delante de la gente. Dios es el que escoge, y cuando Dios escoge algo, no le importa a Dios si usted cree que cualifica o no cualifica. Usted, si es un escogido, si es un predestinado, lo ve; si no es predestinado, si no es un hijo de Dios, no lo ve. Eso es todo. Es como dijo el Señor a los fariseos y saduceos: vosotros no podéis creer porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ve usted? Así es que eso siempre es presente. Las ovejas oyen la voz del Señor y la siguen. Oyeron la voz del Señor en los apóstoles, oyeron la voz del Señor en cada uno de los mensajeros, oyeron la voz del Señor en el tiempo en que estaba aquí presente en carne humana en el hermano Branham, y oyen la voz de Dios en este tiempo en que la voz de Dios todavía está. Lo que pasa que es Dios cambiando de velo, pero es la misma voz. Lo que no cambia es la voz. Él lo único que cambia es el velo, el instrumento, el vaso que él usa. Él va cambiando de un vaso a otro, de un instrumento a otro, hasta que usa a todos los que él ha predestinado para usar, y todos los que él predestinó para escuchar, escuchan y reciben el beneficio. Y todos esos que han sido predestinados, ¿quiénes son? Son los escogidos, los hijos de Dios. Si no lo es, por más que se esfuerce, se rompe la cabeza, y a lo más que puede llegar es a tener un concepto intelectual de la palabra, pero eso no le lleva a ningún sitio. Eso no le es de beneficio a nadie. Solamente la revelación es lo que tiene valor. Y esa revelación para ver la palabra de la hora y la forma en que Dios está obrando, eso solamente está ¿en quién?
en los escogidos. Por lo tanto, tenemos que dar más que gracias al Señor si hemos podido ver todo lo que Dios ha estado haciendo, todo lo que Dios nos ha estado dando a conocer, nos ha dado a conocer su nombre eterno, nos ha dado a conocer la forma para adorar hoy en día, nos ha dado a conocer su venida. ¿Y qué es eso? El poder vivificador de Dios, el cual da a conocer esas cosas. Es el poder de Dios manifiesto. Lo que pasa es que la gente siempre que hablan o oyen acerca del poder de Dios, piensa enseguida en el poder de Dios manifestado haciendo cosas físicas, cuando las cosas espirituales son más grandes que las cosas físicas. Los milagros espirituales son más grandes. ¿Ha podido usted ver la venida, el nombre nuevo del Señor en su venida, la forma para adorarle en esta tercera dispensación? Pues fue que ocurrió un milagro más grande que un milagro físico en su vida. Ocurrió un milagro espiritual muy grande en el cual sus ojos espirituales fueron abiertos para ver lo que tenía que ver en este tiempo. Así es que si una persona está muy contenta porque Dios lo sanó de que era paralítico, de que era ciego físico, con todo y eso se va a poner ciego otra vez cuando se muera, va a cerrar los ojos otra vez. Pero usted y yo que hemos recibido ese milagro espiritual de que los ojos nuestros han sido abiertos, tenemos que estar más que contentos por ese milagro glorioso que Dios ha hecho. El diablo tratará de cerrarle los ojos a usted. A través de los verdaderos ungidos, Dios ha hecho el milagro de abrirle los ojos. A través de los falsos ungidos, el diablo ciega los ojos de mucha gente para que no vean lo que tienen que ver. Así es que, por eso nos dice que nos cuidemos de los falsos ungidos, porque no queremos y Él no quiere que nuestros ojos sean cegados nuevamente cuando Él ha hecho un milagro tan grande y maravilloso en nuestros ojos espirituales. Y comenzamos a ver, lo primero que vimos fue ¿a quién? A el Señor. ¿Fue usted? Y tenemos que seguir viendo al Señor, hablándonos y revelándonos, enseñándonos todo lo que debemos de saber, todo el mensaje de esta tercera dispensación. No pierda de vista al Señor en esta hora en que está viviendo, porque Él se está velando y revelando a través de carne humana y va creciendo en madurez hasta que llegue a plenitud en los ministros y en los escogidos que han podido oír a Dios a través de esa carne humana que Él está usando en este tiempo final. ¿Qué hora es? ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué parte del camino estamos? Estamos en la parte del camino y en el tiempo en que Dios se está velando y revelando a través de carne humana, y los escogidos, los hijos de Dios, lo están viendo y están gozándose y disfrutando de lo que Dios está haciendo en esta hora. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a estar puestos en pies en esta hora. Yo creo que si hay un pueblo contento, realmente es el pueblo que ha podido ver la hora en que está viviendo. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ser despedidos en oración, todos nuestros rostros inclinados. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, gracias por esta bendición de este alimento espiritual que tú nos has dado en esta mañana. Ayúdanos en esta hora final en que estamos, de modo que todos los escogidos tuyos, los predestinados, puedan escuchar tu voz. Oh Señor, que ellos puedan ver que es la misma voz que estuvo allá en la primera venida y luego pasó a los discípulos. Es la misma voz que pasó, Señor, manifiesta en carne humana en el hermano Branham, y luego está pasando a través de carne humana nuevamente, Señor, en estos días,
para que conozcamos todo lo que tú revelaste en estos días finales que tuviste aquí en nuestro amado hermano Branham, Señor. Ahora, Señor, ayuda a tu pueblo de modo que ningún escogido se extravíe de tu palabra, que ningún escogido vaya a ser engañado por ningún falso ungido de estos días finales, Señor, que le traerán la palabra pervertida, ligándosela, Señor, con el mensaje de una dispensación que ya pasó, Señor. Ahora ayúdanos en esta hora, Señor, a ver la hora en que estamos y lo que tú estás haciendo, Señor. Que podamos ver en la parte del camino en que tú estás moviéndote y en que tu pueblo se encuentra actualmente. Ahora, Señor, gracias por todo. Hemos de regresar a nuestros hogares. Te rogamos vayas con nosotros y nos cuides de todos los peligros espirituales que son los más dañinos y también, Señor, de los peligros físicos. En tus manos estamos, oh Dios, y te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, William Marion Branham, el Hijo de David. Amén, amén y amén.